Me alegro mucho cuando a primera visita viene un bebé o un niño muy pequeño y os preguntaréis por qué si todavía no tiene dientes. Pues por eso mismo es el momento perfecto para hacer una primera revisión y valorar muy bien el estado de su cavidad bucal, con el objetivo de explicar a los papás cómo cepillar los dientes cuando vayan apareciendo y trabajar siempre en la prevención y conseguir que el niño crezca con la mejor salud bucodental posible. Para ello se recomienda que esta visita la hagáis cuando el niño cumpla 1 año o cuando erupcione el primer diente, lo que suceda antes. Y esta cita va enfocada sobre todo a hablar con los papás, aunque revisaremos al nene, pero gran parte del tiempo dedicado a esta visita será para hablar con los papás y explicarles muy bien qué debemos hacer y qué no para conseguir la mejor salud para el niño. ¡Os esperamos! Hoy os presento el caso clínico de una niña de 3 añitos que acudió a consulta porque el día anterior se había dado un golpe. Hicimos una radiografía y podemos ver que existía fractura de las 2 raíces. Por eso es muy importante que ante cualquier golpe o traumatismo llevéis a los niños al odontopediatra. En esta consulta haremos una valoración del caso, una radiografía para ver en qué estado están y os explicaremos muy bien el tratamiento que hay que realizar y haremos un seguimiento de la evolución del caso. Así que recordad que ante cualquier golpe o traumatismo es muy importante que acudáis al odontopediatra cuanto antes. ¿Os llama la atención de esta imagen? Si os fijáis, los dientes de arriba no contactan con los de abajo y a esto le llamamos mordida abierta anterior. En este caso se trata de un niño de 3 años que todavía lleva chupete. Entonces, este hábito mantenido en el tiempo lo que hace es alterar la forma del paladar y la posición de los dientes, produciendo esta mordida abierta. Por eso, recomendamos que no se mantenga el chupete más allá de los 2 años. ¿Sabías que la caries empieza con una mancha blanca? Solemos pensar que las caries son agujeros negros, pero no, siempre empieza con una mancha blanca en la zona donde se pierden minerales. Por eso, si veis que a vuestro hijo de repente le aparece una mancha blanca que antes no tenía, es importante que acudáis al odontopediatra para su valoración. ¿Sabes los motivos por los que llevar a tu hijo a un odontopediatra y no a un odontólogo general? Pues en primer lugar, porque los tratamientos en los niños no son exactamente igual que los adultos. Estamos formados en tratamientos específicos, actualizados y formados para ello. En segundo lugar, porque estamos formados en técnicas de manejo de conducta y en psicología infantil. Y sobre todo y lo más importante, porque tenemos muchísima paciencia y nos encantan los niños. ¡Os esperamos!